Una de las preguntas más repetidas esta semana, más repetidas entre todos los analistas que son capaces de mirar más allá de coyuntura y anteojeras liberales, es si el gobierno auténticamente cree, en la fórmula que dice, insiste, machaca haber encontrado para salir del desquicio, digamos. El ajuste sobre el ajuste, a fin de achicar el gasto del Estado, como si esa fuera la causa central de todos los males, y como si las experiencias históricas no demostrasen lo contrario, invita, ¿no es así?, a trazar aquel interrogante: ¿son o se hacen en cuanto a lo que dicen creer y aplican? Que la verdad también desafía, o debería desafiar, al conjunto de la dirigencia política, y no solo. Y no es un lugar común, porque hace al modelo de país. Es decir, cuando se plantean las bondades y maldades de un plan económico, los méritos, las deficiencias que puede tener, un plan económico que para el caso macrista no es otra cosa que una estratagema financiera, debe hacérselo en función de sus motivos y consecuencias estructurales. Bueno o malo, meritorio o defectuoso, ¿en función de qué? Si no es así, lo que se analizará es espuma. ¿Se entiende? Yo creo que en su columna Macri no entiende, la del jueves, Zayat lo expresó con una sencillez apabullante a ese nodo de la cuestión, un núcleo que, advierte a sí mismo allí, es manipulado desde el ocultamiento por la enorme red de propaganda pública y privada, y por casi todos los economistas que circulan en los medios. La fragilidad de la economía, como subraya el colega a través de la obviedad técnica de ese paquete que el aparato de difusión ignora a sabiendas, la fragilidad de la economía no está dada por las cuentas fiscales nominadas en pesos, sino por las cuentas externas nominadas en dólares. Hace 80 años que termina pasando lo mismo respecto de eso que se llama restricción externa, que es decir, la escasez relativa de divisas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes dólares para satisfacer la constante e importante demanda de diferentes actores económicos. País dependiente, ¿qué más vueltas? Le pasó al propio Perón sobre el cierre de su segundo mandato, le pasó al kirchnerismo en el último tramo de Cristina, producto de circunstancias propias e internacionales de acceso restringido a capitales externos, que el macrismo llama turbulencias, con una liviandad asombrosa. Guste o no, la gestión K resolvió la coyuntura mediante el llamado cepo cambiario, porque en algún momento no había forma de allegar capital externo y de frenar la fuga, y entregó un país desendeudado en dólares como pocos en el mundo. Esa es la estricta verdad técnica. Si quisiera hablarse de pesada herencia, debiera hacérselo acerca de que el kirchnerismo no llegó, no quiso, no supo, no pudo, también por deficiencias internas y dificultades exógenas, no llegó a cambiar la ecuación de un modelo basado exclusivamente en la renta agraria, sin diferenciación productivo-exportadora. ¿Con qué generamos dólares si no? Genuinos.
y a salvo de los vaivenes en el precio internacional de los granos. Pero aún así, sería mucho más un legado de deficiencia histórica que de la pavada de la corrupción kirchnerista como causa central. El argumento falaz para avanzar en el ajuste regresivo contra quienes menos tienen, por eso el término, es que disminuyendo el déficit fiscal, lo que entra y lo que sale, no habrá que seguir mendigando dólares en Wall Street. Bueno, financiar necesidades en pesos con endeudamiento en dólares es uno de los mayores desatinos de la economía macrista. Incluso, esto quizás sea lo más destacable en cuanto a entender de qué se trata. Incluso, si se alcanzara el déficit fiscal cero, como advierte Zayat, cero, quede claro, cero, ni siquiera su disminución, cero. De golpe la Argentina tiene déficit cero. El peligro de otra fase de corrida cambiaria sigue presente porque la debilidad de la economía argentina no son los pesos, moneda que emite, sino los dólares, que no genera ni tiene suficientes. Mientras no se comprenda que este es el principal problema y no la cuestión fiscal, como afirma Macri, y se promueva que con el ajuste del gasto público disminuirán las necesidades de financiamiento en dólares, ese riesgo de una corrida cambiaria y el colapso de la economía seguirán estando latentes. La espuma que se vende en dirección inversa tiene dos niveles. Ambos son de una frivolidad analítica completamente paradójica, si ustedes quieren, espantosa y complementaria. Un primer nivel es que Argentina no produce lo que consume, argumento prioritario de la derecha. Y el segundo, que entonces debe ahorrar achicando el gasto público. ¿En qué cabeza puede caber que ahorrar es producir? O, más precisamente, ¿a quién puede ocurrírsele que ahorrar en pesos permite generar dólares? Cuando los dólares son prestados para cambiarlos por pesos a tasas de interés estratosféricas que después sirven para tener una ganancia en dólares que no se consigue en ninguna parte de este mundo mediante ese mecanismo con los pesos, con la moneda local. ¿A quién se le ocurre que el Fondo Monetario prestaría dólares, como no sea para que haya más pesos dispuestos a la bicicleta, en condiciones de repagarle los dólares prestados a través del ahorro en pesos que no producen nada? ¿Cómo podría suceder el ahorro ese, si no gracias a un ajuste descomunal, que a su vez achica el mercado interno porque la gente tiene cada vez menos pesos en el bolsillo? La pregunta de si al establishment, a los socios del gobierno, verdaderamente puede ocurrírsele como eficaz una fórmula de este tipo, la pregunta de si es posterior o inherente a la de si una grande y hasta mayoritaria, no se sabe, cantidad de los argentinos seguirá creyendo que el problema son los empleados públicos, la cantidad de ministerios, la confianza de Trump en el gobierno de Macri, los planes sociales o que los K se robaron todo. Creer todo eso, creer en primer lugar eso, a la par de que los capitales especulativos entran y salen cuando quieren, de que el complejo agroexportador retiene liquidaciones por 5.000 millones de los dólares que ahora se acercan a la cotización que deseaba, a la par de que el Banco Central Independiente
financia la fuga y de que Macri aparece con alegría, casi hasta eufórico, reconociendo que pecó de optimismo porque él es así, un optimista incorregible, requiere de un psicólogo social, pongámosle. En el medio de eso, la incorregibilidad del presidente llevó a quemar una porción insólita de las reservas monetarias que tanto le preocupan en el inédito plazo de apenas 2 semanas, al solo efecto de congraciar a sus socios especuladores con la excusa de que todo residió en insuficiencias de comunicación y que aquí no ha pasado nada salvo pedirle la inútil escupidera al Fondo Monetario. De paso, ya avanzaron algunos casilleros en bajar el costo laboral argentino en dólares. Es lo que pedían los amigotes. Y eso es objetivo, no es una inferencia ideológica. Se diría que el problema no está en el gobierno, fuera de que sus integrantes, los directos, los mediáticos, los consultores, confíen o no en lo que arguyen como salvación nacional. Es decir, fuera de si son una manga de brutos técnicos u otra de despreocupados por el inevitable rumbo final que esto tiene. Se va al iceberg más tarde o más temprano. El grueso de los argentinos, no ellos. En una composición de estas horas, en las redes que sirven para algo o mucho, se lee que un grupo ideó un plan monumental para fugar miles de millones de divisas de la Casa de la Moneda sin disparar un solo tiro. El otro grupo protagonizó una serie para Netflix.